acompañarnos. Gracias. Pues un placer, muchas gracias a la organización, al IPC, a Olaya Fontal, que esperamos que se mejore, a Pablo, a Carmen Nieves, perdón. Tengo, antes lo hablaba, una especie de agnosia con los nombres y las caras, así que si hay alguien que nos conocemos y no os he dicho nada, disculpadme. A mí me pasa como al ponente anterior, he dejado el título que me sugerían, que es muy largo y muy importante, y si tuviera que haber puesto uno, normalmente a mí me gusta hablar de una experiencia hecha a medida en el museo, ¿no? Cuando hablamos de participación. Me gustaría un poco hablaros del trabajo del área. Somos 8 educadores y, bueno, pues la pregunta con la que en el 2008 nos planteamos todo es si podemos construir desde el patrimonio y la cultura y los museos a crear comunidades más saludables. Me gustaría haceros una pequeña reflexión de inicio, ¿no? La OMS dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. ¿Y por qué os hablo de la salud? Porque desde antes de la pandemia ya sabéis que hay miles de estudios que avalan los beneficios de la cultura y el arte en la salud, que se habla de dos conceptos, que es la salutogénesis y las terapias no farmacológicas, que en Gran Bretaña desde in illo tempore hay un grupo parlamentario dedicado a relaciones de arte y salud, y la Unión Europea ha acabado aconsejando aproximaciones o que las culturas de salud, que las políticas de salud y cultura se aproximen. También tenemos la definición que ya hace mucho tiempo dio la OMS de lo que es la discapacidad, y dice que es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en que vive. O sea, ¿qué es lo interesante de esta definición cuando la cambiaron? Que la discapacidad ya no radica en la persona, sino radica, como hemos visto en otras ponencias anteriores, en la intersección. Bueno, pues si somos entidades públicas, trabajamos en la cultura, la siguiente pregunta es la lógica. Si la discapacidad surge en la interacción con el medio, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y sobre todo, ¿somos creadores de discapacidad? No es una cuestión, como decía Jazmín Beirac, de graciabilidad. Es una cuestión de que estamos en incumplimiento de ley, si las personas no pueden acceder. Y no solo estamos en incumplimiento de ley, estamos en incumplimiento de los derechos humanos. Y si la discapacidad no está en la persona, porque la persona lo que tiene es un límite con la creación social, lo que estamos es creando discapacidad. O sea, que no es una cuestión de que nos planteemos cómo crear que las personas accedan, sino cómo eliminar los límites que hemos creado para que las personas no estén. Entonces, creo que hay que darle la vuelta a la mirada, al punto de vista y a la tortilla. Es un marco de derecho, legislaciones hay mucho, pero pensar que estamos interviniendo y estamos impidiendo 3 derechos fundamentales de las personas. El derecho a la participación, el derecho a la cultura y el que para mí es más grave. Si estamos impidiendo que las personas accedan a la cultura, estamos impidiendo su derecho a la salud. Porque si la salud y la cultura están íntimamente relacionadas, como ya hemos descubierto, tenemos que empezar a plantear que sociedades saludables tienen que ver con el acceso a la cultura. Y si nos escandalizaría que alguien no pueda acceder a la sanidad, ¿por qué no nos escandaliza que alguien no pueda acceder a la cultura? Bueno, la pregunta a partir de ahí que nos hacemos es cómo crear espacios de ejercicio de derecho donde la cultura, de manera participativa y que desde la equidad busque alcanzar lo inclusivo. Para mí, la inclusión no existe. Es un hecho natural. Si hay inclusión es porque se da. Lo que tenemos desde las entidades es que promover la integración y tenemos que buscar la equidad, tenemos que buscar las necesidades de la persona que no pueden estar. Si hay un momento en que no nos necesitan, se ha dado la inclusión, bien. Como hablaba Jazmín Beirac, creo antes, las comunidades culturales de lo que hablaba. Y sabíamos lo que no queríamos. Queríamos evitar el museo ilustrado. ¿Y cuál es el museo ilustrado? Pues el del gobernador ilustrado. Todo para, pero sin. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El peligro de pensar por el otro. Como tú tienes discapacidad, o eres una persona con discapacidad, yo sé lo que te viene porque soy... Yo recuerdo un profesor que siempre que entraba en clase nos decía: para mañana los prolegómenos celtibéricos de la metafísica del futuro.
la angustia. Lo siguiente que nos decía es, si os lo traduzco, lo que va a pasar mañana. Así sí. La mitad de los contenidos no son accesibles, son prolegómenos celtibéricos para una metafísica del futuro. La accesibilidad cosmética. Pues, hemos abierto las puertas y la gente puede pasar, perdona. Si no sé qué puedo hacer en ese lugar, ¿para qué voy a entrar? La gente sigue sin entrar a las galerías de arte, y las galerías de arte son espacios que nos pertenecen a todos y que son espacios expositivos. Habrá que hacer una pedagogía y un acompañamiento hasta que la gente te pueda decir, oye, esto que estáis haciendo aquí no me gusta, quiero que lo cambiéis. ¿Vale? ¿Qué le queda a las poblaciones de su participación? Vale, hacemos una acción brutal y nos vamos. ¿Ya? ¿Y cuál es el rendimiento que deja eso? ¿Trabajamos para un público o lo usamos como fachada institucional? Queda estupendo decir que tienes un programa estupendo de accesibilidad, no sé qué, no sé cuántos, te da unos puntos a la hora de buscar patrocinios, estupendo. No, perdona, lo importante no es la institución, lo importante es la necesidad. Entonces vamos a hablar desde otro lugar, perdón. Y la última, como decía Saramago, yo no quiero convencer porque convencer es una forma de colonizar. Colonizar, otredad, discriminación positiva, ¿no? Desde el discurso de la institución les estamos diciendo a la gente lo que tienen que pensar, lo que tienen que creer, les estamos educando, les estamos interviniendo en el peor de los sentidos. ¿Qué buscamos? Escucha, participación, cooperación, las simbiosis mutualistas, me encantan las simbiosis mutualistas. Una simbiosis mutualista es lo que se da entre un colibrí y una orquídea cuando están especializados, ¿no? Los dos nos beneficiamos y eso tiene que ver con la relación de dones y contradones de lo que conforma una comunidad. Las comunidades antes se conformaban porque yo doy algo a la comunidad y obtengo un beneficio. No pensemos que las comunidades son generosas. Las comunidades son intercambios y por eso nos asociamos, mientras que si jerarquizamos los dones y los contradones estamos creando un Estado. Pero si hablamos de las comunidades estamos hablando de horizontalizar. Esto es una teoría de Mercedes Jabardo, que es de las primeras personas que empezó a hablar en este país de feminismos negros. Buscar situaciones de equidad, no de igualdad. Equidad es darle a la gente lo que necesita, no a todos lo mismo. Hablábamos de que las rentas altas de repente son las que más utilizan los beneficios para el acceso a la cultura. Pues eso es una situación de igualdad, pero no de equidad. Integración como paso a la inclusión, participación y liderazgo, ¿no? Buscar que nuestros programas de integración tengan como objetivo que la gente pueda liderar sus procesos culturales. La creación de recursos de diseño universal durables y atractivos que permitan deslocalizar. Bueno, un diseño universal, pero que nos guste a todos, ¿no? Que sea no algo para una comunidad específica que cree marginación, sino en la que todos estemos incluidos. Creación de redes multidimensionales en torno al patrimonio. Pues desde las institucionales a las entidades, a las personas. Se crean redes que además las redes son súper económicas y son súper rentables, mientras que la taxonomización y la separación lo que crea es mucho más gasto y mucha más exclusión. La salutogénesis, hemos hablado antes de esa idea de la salud comunitaria, nuevas narrativas sumadas a las hegemónicas, redefinir el concepto de experto. ¿De dónde viene la palabra experto? Del latín, esperiri, el que tiene experiencia. Y si la visión de las personas es subjetiva y no todos vemos la realidad igual, porque no vemos con los ojos, no nos engañemos, vemos con la mente y nuestras mentes son diferentes, ¿quién tiene más experiencia en vuestra manera de ver? Si cultura viene de cultivo, ¿cuántos tipos de cultura hay y cuántas maneras de mirar la cultura? Pablo, tú eres Pablo. Y yo digo que no. ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿Qué es Pablo? No quién, ¿qué? Sí. No, eso es quién. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? Un nombre propio, ¿no? Oye, ¿y tú eres un nombre? Pues me das la razón. Cuando Pablo dice que es Pablo, ¿tiene razón? Sí. Cuando yo digo que no es Pablo, ¿tengo razón? Sí, y la que ha dicho no también tiene razón. Las dos respuestas están equivocadas o las dos respuestas están acertadas. ¿De qué depende? Del punto de vista. ¿Y cuántos puntos de vista hay en torno a la realidad? Ya basta de la visión hegemónica de las cosas. Ya basta de no consultar, ya basta de no preguntar. Ya basta de
no concienciar a la gente de los privilegios epistémicos y los saberes marginales. ¿Quién sabe más sobre ser mujer? Las que han vivido bajo esa etiqueta. ¿Quién sabe más sobre ser persona con discapacidad? ¿Quién sabe más sobre ser mujer racializada, lesbiana o ser persona LGTB? ¿O quién sabe más? Tienen un privilegio, tienen un conocimiento, tienen algo que aportar y tienen algo para transformar. Contemos, escuchemos y hablemos. Para que estas líneas de educación y acción social funcionen, pues lo que hablábamos, creación de redes de trabajo, la persona y su necesidad como centro de esa red, escucha más tiempo, escucha activa, mirada consciente y, pues claro, la lógica de esto es hecho a medida, donde el centro es la persona y el eje de triangulación está entre el museo, el educador o el mediador, el patrimonio si queréis, y los profesionales de ámbito sociocomunitario y sanitario. Aquí siempre nos olvidamos. He oído hablar de los educadores sociales, pero es que hay integradores sociales, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay neurorehabilitadores, hay voluntarios, hay toda una gente del ámbito de la intervención sociosanitaria y comunitaria que llevan años haciendo ejercicios de participación. Y cuando nos ponemos a pensar en las políticas culturales, ¿en quiénes no pensamos? En ellos. Yo soy de cultura, sé mucho de cultura. Perdón, es que hay gente que sabe de intervención y de participación y de salud. Y son el eje que falta. ¿A alguien se le ocurriría hacer un programa de museos para escuelas y los profesores? Pues ¿por qué lo hacemos sin los profesionales del ámbito social y sanitario? Bueno, y parece que me enfado. Esto, en mi departamento tiene 3 líneas. Todas intentamos que sean participativas. Hecho a medida es la experiencia o el programa de experiencias y visitas. Dinamo Alternador es el programa de formación para profesionales y Museo Fácil es un proyecto de carácter anual participativo donde construimos un material de accesibilidad sensorial o cognitivo por año, ¿no? Os recomiendo todos los contenidos, los tenéis en la página web y si queréis buscar los contenidos de esta parte es Comunidades Inclusivas Educatisen. Y como un material de accesibilidad, por ejemplo, de accesibilidad universal, os recomiendo que busquéis Videosensaciones, que es el que hicimos para personas que no tienen un nivel cognitivo verbal, para personas que no pueden participar a través de la cognición o la palabra, pero sí a través de la emoción o a través de una sensorialización. Son materiales diseñados para la estimulación sensorial o para el trabajo, por ejemplo, en hospitales con personas que no se pueden mover o que se han trabajado. No sé si sabéis que las UCIs, por ejemplo, de Valdebrón, todas las UCIs, ahora se han convertido en unidades de estimulación sensorial. Tener materiales que trabajan desde el patrimonio con la estimulación sensorial implica que tenemos una intervención directa en los contenidos de salud, por ejemplo. Vale. Hecho a medida son esas visitas y cómo lo hacemos, pues tenemos un calendario. Ahora mismo por demanda solo podemos atender a 3 actividades por recurso y estamos en torno a unas 80 entidades al curso, unas 3.000 personas que pasan por el programa y 6 visitas a la semana. Somos 2 educadores, yo en principio era el que lo llevaba y desde hace un par de años mi compañera María Quintas, que es la intérprete en lengua de signos del museo. Proyectos de Museo Fácil, como os hablaba, pues Codo con Codo, Despertando Palabras, los podéis buscar y sí que me gustaría poneros este trocito para que os hagáis una idea. Ante la llegada del confinamiento por prevención de contagio del COVID-19, la red entre los participantes ha funcionado con la creación de un grupo de WhatsApp que nos ha sorprendido porque ha aumentado la capacidad del proyecto. Bueno, ahí no lo leéis porque es muy pequeñito. Hemos celebrado las fiestas de cumpleaños de cada uno, se han puesto dibujos, se ha puesto la creatividad que cada uno podía aportar. Iba nos manda capítulos con las distintas entrevistas que hemos hecho ahí en el museo. A medida que colgaba las historias en WhatsApp, pues los participantes le podían ir retroalimentando, ¿no? Si les había parecido bien la historia, si no. Y en definitiva estábamos juntos, éramos un grupo de amigos compartiendo tiempo. Y así seguimos teniendo contacto. Bueno, pues esa era una de las
utilidades del patrimonio. Recordar que el patrimonio lo podemos contemplar como un monumento, pero un monumento, como decía Todorov de Los peligros de la memoria, es algo que no te permite experiencia de aprendizaje, porque solo puedes, como cuando estás en el circo viendo a un funambulista, decir ¡ah! ¡Oh! Y son las hordas de señoras que van diciendo que lámparas, estos son lámparas, que alfombras, estos sí que son alfombras, que cuadros, estos sí que son cuadros, ¿no? No sé si esa experiencia la habéis tenido alguna vez visitando algún palacio o algo. Eso es la idea de cómo se puede usar. Nosotros entendemos que no solo el patrimonio puede ser un monumento, puede ser un instrumento, puede ser un documento, puede ser un escenario, y el patrimonio no solo es objeto, es el lugar, es ágora pública. El museo es un espacio de intervención y es un espacio de significado y de significación también, y de transformación para las personas. Dinamo Alternador son cursos gratuitos que hacemos para los profesionales que trabajan con nosotros durante el curso, porque son expertos en la intervención, pero no en la planificación desde un punto de vista de las artes o de la creación, lo que les dota también de un lenguaje específico en su trabajo y hace que puedan venir al museo sin necesitarnos a nosotros, que ya estamos sobresaturados y les atendemos de mil amores, pero queremos que sean independientes. Y para terminar, el patrimonio y la inclusión como herramientas de transformación social funcionan si permiten una condición multidimensional del patrimonio, el ejercicio del derecho a la participación y a la cultura, el empoderamiento y liderazgo a través de los roles activos. ¿Por qué les explicamos nosotros? A veces lo que necesitan son explicar ellos. El rol del educador se puede transformar. Fomentar el tejido social y su vinculación a los espacios patrimoniales y crear una normalidad basada en la diversidad. La diversidad, como antes decía también Allende, que en su momento trabajamos juntos, como patrimonio. Los cuidados también son cultura. Y si queremos ser efectivos, tenemos que ser afectivos. Y tenemos que darnos cuenta que la accesibilidad a veces no es solo física o no es solo de conocimiento, también es emocional. Y tenemos que tener en cuenta que el patrimonio tradicionalmente ha sido un ámbito de exclusión, no de inclusión. Las colecciones y el arte no eran para todas las personas, eran instrumentos para el reflejo del poder o para la exclusión y la categorización. Es lo que hacemos con ese patrimonio lo que lo convierte en algo accesible. Como decía Morri, el médico italiano, lo encontraréis por ahí como frase de una enfermera, pero no, era del doctor Morri. Él le decía siempre a sus alumnos: si puedes curar, cura. Si puedes aliviar, alivia. Si puedes consolar, consuela. Y si puedes acompañar, acompaña. Y yo creo que no sé si curar, que eso le queda a los expertos, pero aliviar, acompañar y consolar, todos tenemos experiencias de que el arte sí lo hace. Y por último, y antes de cerrar, decía José Bergamín, en una frase muy sencilla, pero que lo explica todo: si hubiera nacido objeto sería objetivo, pero ha nacido sujeto. Y lo que deberíamos plantearnos es por qué le damos el poder a determinadas personas de ser sujetos y otras son números u objetos. Nuestro trabajo no es el de los números ni es el de los objetos. Nuestro trabajo es el de lo subjetivo y es el de los sujetos. Y es el de admitir que Pablo tiene tanta razón, no está tan equivocado como puedo estar yo. Muchas gracias, ha sido un placer.